Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y hoy estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Tibia. En el día de hoy vamos a ver la guía de acceso al nuevo mapa de Marapur, que es parte de una quest que vamos a estar viendo a lo largo de estos sucesivos vídeos de acceso de Marapur y tal. Pero hoy simplemente vamos a ver el acceso propiamente dicho para llegar a la isla, que seguramente un montón de vosotros querréis ya llegar allí y ver lo que hay, explorar, morir en el intento. Bueno, todas estas cosas las vais a poder hacer una vez que completéis el vídeo tutorial este que os voy a enseñar. Pero antes os voy a decir que completando esta quest, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, aparte del acceso a Marapur, vamos a obtener una montura que es un castor, que es la traducción un castor gigante, que está bien, está chulo, es parecido al panda, pero bueno, marrón, parecido, ¿no? Y luego tenemos un backpack, que no está mal, y un achievement que si sois charlovers, pues os va a interesar tenerlo. También os menciono que para conseguir iniciar esta quest necesitáis tener completa la misión de The Lost Brother Quest, ¿vale? Completa. Hecho esto, podéis hacer lo que es el acceso libremente, ya no necesitáis nada más. Luego, aparte de este vídeo dedicado solo al acceso, vamos a necesitar un Helmet of the Deep, un Hammer, varios Ice Cubes para la quest en adelante, un Honeycomb, un Mango y un Juice Squeezer, ¿vale? Aparte de una recomendación mía, es que para este acceso específicamente llevéis Dwarven Rings. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo y patrullando, corriendo el spawn de Asura Palace, y todas las Asuras os van a emborrachar y os van a hacer la vida imposible. Muchos se van a morir ahí, ¿vale? Así que recordad llevar el Dwarven Ring, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el acceso. Bien, lo primero de todo es ir a Asura Palace, donde está el NPC Tarun. Si recordáis, este NPC podéis llegar a través del barco propiamente de Port Hope de la derecha, junto a Grizzly Adams, diciéndole High Mountain Pass Yes. Si no tenéis los puntos en cuestión de Grizzly Adams, pues tendréis que ir andando. No pasa nada. Si tenéis el barco, pues mejor llegáis antes, ¿no? Una vez aquí, ya hablando con el señor Tarum, vais a tener que iniciar el diálogo Hi Asuri Yes. Este nos va a pedir que inspeccionemos, que demos una vuelta por Asura Palace y que matemos unas criaturas para tener acceso a unas salas con minibosses de estas Asuras. Cuando las matemos tendremos que dropear estas feathers que os pongo en la pantalla. Si tenéis un amigo que ya las tiene, no hace falta que las matéis, ¿vale? Os las puede dejar, tradear, lo que queráis, y ya completar más rápido la quest. Aún así, yo recomiendo que las hagáis. Ahora bien, ¿dónde se encuentran cada uno de estos minibosses y cuáles son aquellas criaturas que vamos a necesitar matar para poder acceder a estos mismos? Bien, pues pasemos a la siguiente diapositiva. El primer miniboss será The Flaming Orchid. Este está ubicado en el piso más alto de Asura Palace, en la derecha de todo. Para poder acceder a él necesitaremos matar unas hidras que están en el piso 0. O sea, según subimos a las escaleras de Asura Palace, tendremos que bajar al piso debajo, que sería el piso 0, y una vez ahí irnos a la parte central, donde está ese jardincito, y volver a bajar, que es donde están las hidras. Una vez las matamos, tendremos que ir al piso 4. En el cuarto de la derecha encontraremos una grieta que tendremos que pisar. Bajaremos a una zona que está envuelta en llamas con estos elementales de fuego. Una vez matados, tendremos que volver a subir e irnos a por el miniboss. Como veis, los minibosses están muertos, pero esto no pasa nada, podéis entrar libremente a las puertas en cuanto tengáis el acceso y respawneará inmediatamente. Podéis usar estas escaleras, como acabáis de ver, para quitaros las criaturas por si vais corriendo por Asura Palace y hay demasiadas criaturas que os van a atrapear. Una vez muerto, pues recogéis la Flamingo Feather. En el caso de que no la recojáis,
sabed que este loot lo tendréis en la sala de las estatuas, donde podréis recoger el loot. En segundo lugar tenemos The Moonlight Aster. Este lo vamos a encontrar en el mismo piso, donde acabáis de ver que estaba por ahí el cuerpo, pero en el lado izquierdo del último piso. Ahora bien, necesitaremos matar unos destroyers que, como acabáis de ver, están justo en el piso de abajo del piso último. Que vamos a tener que irnos hacia la grieta de la izquierda, bajar y aquí los tendremos. Luego necesitamos matar unos liches, que estos son de la nueva zona, por así decirlo, que del nuevo mapeado, que están en el piso de abajo de todo, o sea, en el piso 0, y la grieta se encuentra justo al lado izquierdo de toda la sala. Tendremos que bajar y matarlos. Cuando los matemos podemos subir hasta arriba de nuevo a matar el otro miniboss. Aquí tendremos que lootear la nueva Peacock Feather. Una vez hecho esto, podremos continuar con el siguiente miniboss. Y por último tenemos The Winter Bloom. Este lo vamos a encontrar en el piso último de abajo. Y para ello necesitaremos matar unos Massive Energy Elementals que están justo en el piso primero que subimos las escaleras a Asura Palace. En el lado derecho hay como una grietecilla que nos vamos a poder bajar. Matados estos, tendremos que irnos a la nueva zona que os comentaba antes del nuevo mapeado, justo en el piso 0 de todo, o sea que tendremos que bajar las escaleras e irnos a la parte izquierda donde estaban los liches, si recordáis. Una vez que estamos aquí, tendremos que irnos hacia el final de todo el pasillo y a la derecha habrá unos Frost Dragons que tendremos que matar. Y luego ya, para ir al miniboss, simplemente irnos a la puerta de la izquierda. Lo mataremos y recogeremos la Swan Feather. Antes de irnos de Asura Palace tendremos que hacer dos cosas más. La primera es obtener un pergamino que está en el piso 4. En la sala de la derecha habrá como una cajita de música que al clicar y darle Use obtendremos el siguiente parchment. Y luego tendremos que ir a hablar con el enano Gilmak, que está en el segundo piso en la parte de la izquierda, encerrado tras unas rejas, y decirle Hi Naga. Hecho esto, ya tendremos la posibilidad de acceder al portal que nos lleva a Marapur. Sin embargo, necesitaremos hacer un talismán antes. Este talismán lo vamos a forjar a partir de 3 manos de diferentes materiales que van a estar ubicadas en diferentes partes del mapa de Tibia. La primera que vamos a ir a buscar es la Silver Hand en Ancramun. Para llegar hasta aquí tendremos que ir por la puerta de más de la derecha de la ciudad y llegar a la zona de la playa, donde se ven un montón de palmeras y en concreto hay dos situadas una al lado de la otra. Bien, pues la de la izquierda os puede servir como referencia. Esta contáis 3 pasos, 1, 2 y el tercero es donde va a estar el agujero. El agujero, que son una serie de perlas, vamos a tener que descubrirlas nosotros al darle Use al suelo con el botón derecho o en mi caso el Shift botón derecho y luego pasar por encima para que se active la placa. Descendéis simplemente pasando por encima de nuevo y recogéis la mano que está dentro del cofre. La siguiente que vamos a ir a buscar es la Bronze Hand. Esta está ubicada en Edron. Antes de recoger la mano necesitaremos un pergamino, que vamos a recogerlo por la misma zona. Para que tengáis como referencia el paso de la montaña, nos vamos a ir a la izquierda. Hay 2 formas de llegar, pero esta es la más corta. En la parte izquierda, al norte, vamos a encontrar un agujero. Vamos a tener que abrirlo con la pala y bajaremos todos los pisos que haya disponibles hasta abajo, hasta llegar a un pasadizo muy largo hacia la derecha. Llegado a este lugar tendremos que irnos hacia esta misma dirección, donde llegaremos a una zona que se cierra por ambos lados de la cueva y luego como que sube haciendo una escalera. Si vais pegados a la parte de abajo de la estrechez, llegaréis a chocaros con una parte de la pared que está enfrente. Si subís 2 squares, 1 y botón derecho sobre la que está encima y pasáis por encima, se descubrirán las placas para poder bajar a la cripta. Ahora ya sí que tendremos que volver otra vez a la montaña de Edron, donde en esta ocasión nos iremos por el pasadizo de la derecha, bajaremos y nos tendremos que ir hacia abajo
al agujero que está en la derecha. Y ahora tomaremos la bajada de las escaleras al norte. Aquí tendremos que irnos a la parte central de la sala y usar el sarcófago, y ya tendremos la mano. Ahora, continuando con nuestro camino, nos iremos a Carlin para irnos a Folda. Si recordáis, para llegar a esta isla tendremos que irnos a la parte noroeste de esta zona de Carlin. Siguiendo todo el camino llegaremos al barquero, que le diremos Hi Folda Yes. Para volver al continente de Tibia, pues será Hi Tibia Yes. Os lo digo por si no os acordáis cómo volver. La Golden Hand podéis tomar como referencia estos dos árboles que están secos, cubiertos de nieve, en la parte de la derecha. Contáis 2 squares sobre el pino que está entre medias, digamos, y hacéis el botón Use sobre las que tenéis enfrente. Pasáis por encima y ya podréis bajar a donde está la zona para recoger el cofre. Ahora ya solo queda dirigirnos a donde está el teletransporte a Marapur, que está en las montañas entre Ticuanda y Ancramun. Estas tendremos que subir toda la montaña hasta llegar a la zona donde están los nomads, pero sin ir por el puente colgante de madera. Nos tendremos que ir hacia la derecha y encontraremos el teletransporte de color violeta. Aquí, antes de pasar, pues forjaremos el talismán. Para ello uniremos las manos dando use una sobre otra hasta formarlo. Ahora ya podremos pasar el teletransporte y apareceremos en la estrella en el mapa. Para poder llegar al DP y las tiendas simplemente vamos a tener que irnos hacia la izquierda, pasar por esta zona de nenúfares hacia el noroeste y llegaremos a la zona de la ciudad. Yendo por todo el camino hacia la izquierda llegaréis al DP y las tiendas. Para continuar con la cadena de misiones os veré en el próximo vídeo, pero hasta aquí quedaría hecho el acceso a la isla de Marapur. Y cualquier duda, pregunta, dejármela en los comentarios y nos veremos como siempre en un próximo vídeo. Chao, chao.